Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por este espacio. Yo quisiera, para comenzar, enfatizar que no deberíamos perder el problema que acá se está debatiendo. La obligación del must carry que hemos venido discutiendo estos 3 días es una concreción, es una manera del Estado de instrumentalizar la obligación que tiene de promover el acceso plural a contenidos y la libertad de expresión. La libertad de expresión no es simplemente un derecho individual, sino también es un derecho colectivo, en la medida en que la gente debe tener una posibilidad de acceder a una pluralidad de contenidos. ¿Cómo se logra eso? Con la intervención del Estado. Es muy difícil que con el Estado remitiéndose a no hacer y a no intervenir podamos realmente obtener una promoción adicional de contenidos. De esta forma, lo que nosotros estamos debatiendo aquí no es simplemente el negocio de Caracol y de RCN. Nosotros estamos debatiendo aquí el acceso de 14 señales adicionales, si la cifra que acaban de presentar es correcta, de canales públicos, de canales regionales, que sin esa garantía de must carry no tendrían de ninguna manera la capacidad de acceder a una audiencia como la que tienen gracias a los servicios pagos. ¿Por qué? Porque simplemente sujeto a los vaivenes comerciales, cierto tipo de contenidos no podrían ser rentables, no serían interesantes para un operador de servicios por suscripción, o simplemente por razones políticas podrían considerar que son inconvenientes. De manera que el riesgo al que nosotros nos estamos enfrentando acá no es simplemente a que esos dos canales, que son importantes por supuesto en materia de pluralidad informativa, salgan de los servicios por suscripción, sino también a que vayamos perdiendo otros canales por cuanto los operadores dirían yo no voy a pagar por eso porque no me interesa o no tiene audiencia o no se ajusta a la oferta que yo quiero tener. Ese riesgo es el que estamos enfrentando si se desvirtúa la naturaleza del must carry, que ya la han venido discutiendo acá y cuya claridad fue expuesta por la Corte Constitucional varias veces. No me voy a centrar en el debate sobre derecho de autor, pero yo creo que resulta absolutamente claro que el derecho de autor no tiene un estatus supranacional distinto al que pueden tener otros derechos fundamentales. Aquí hay una necesidad de ponderación, al menos de ponderación, entre la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de autor. Y la Corte ha resuelto que esa ponderación debe prevalecer en favor de la libertad de expresión. De manera que yo reitero, no creo que esto se debería ir en literales y en artículos específicos cuando el contexto en el que estamos debatiendo es ese. Yo añadiría, alguien decía antes sobre la necesidad de la regla del must carry. Yo plantearía si aún necesitamos una regla de must carry en Colombia, que eso también sería una forma de preguntarnos desde la perspectiva de la política pública si lo necesitamos. Tenemos 4,7 millones de abonados a televisión por suscripción. Eso, haciendo un cálculo informal, pueden ser 14 o 15 millones de personas, de pronto más. 81% de la gente está viendo televisión por servicios de suscripción. Tenemos todavía problemas de cobertura de televisión abierta. Tenemos todavía problemas del TDT que solo está en ciertas ciudades. Y tenemos barreras de acceso concretas para usar la televisión abierta. A mí me parece que es absolutamente claro que seguimos teniendo la necesidad de contar con una regla del must carry para que los operadores lleven esos canales de interés público, de diversidad informativa y de contenido local. Ahora, nosotros no estamos enfrentados a una obligación desproporcionada o poco razonable. Están enfrentados simplemente a una obligación las partes de ofrecer una señal y llevarla. Y el Estado en esos términos debe mantener la intervención activa. Es una política pública cuyo propósito es de interés público y en esa medida debe mantenerse. Por último, yo quisiera señalar que a mí me interesan, o al menos me han parecido importantes, algunos de los argumentos que han señalado los canales privados, como que hay un fenómeno de colonización, según el cual cuando llegan a instalar el servicio por suscripción cierran o cortan el servicio abierto, o de dependencia, según el cual cuando una persona pierde el servicio de suscripción no puede acceder a los canales abiertos. La pregunta que yo dejaría es, ¿de qué manera se solucionarían esos problemas cobrando por las señales? A mí me parece que al contrario lo que van a hacer es incrementarlos. Y de esa forma, esas razones que perfectamente podrían analizarse a través de otras intervenciones del Estado no tienen ninguna relación con el interés que tienen estos canales en cobrar por esos contenidos. Muchas gracias.